Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el libro del mes de abril, que fue Terrencio Comedias, y bueno, vamos a empezar. Vamos a regresar 2000 años en el pasado en el Mediterráneo. Vamos a ver. Pluvio, primero que nada, bueno, creció en Cartago y después de joven se fue a Roma. Ahí se volvió esclavo de un senador romano, Terrencio Lucano, de quien adoptó el nombre Pluvio Terrencio. Y bueno, después de eso se dedicó a hacer comedias. Claro, no sin antes recibir una buena influencia griega. Por supuesto, recordemos que los grandes dramaturgos griegos pues, fueron Eurípides y Esquilo. Sin embargo, la comedia también existía y fue Aristófanes su mayor exponente. Pero las tramas de Aristófanes eran un poco raras porque hablaban de dioses, personajes importantes. Por ejemplo, en las nubes, él habla de Sócrates y lo retrata como un filósofo, no, lo hace ver como un sofista, claro, para hacer la comedia. Sin embargo, las tendencias de Terrencio fueron más parecidas a Meneandro, es decir, situaciones más comunes, más normales. Vamos a ver la Andriada. Con ustedes tenemos a Simón y Cremes, dos amigos que quieren casar a sus hijos, Pánfilo y Filomena. Sin embargo, a Pánfilo no le hace mucha gracia. Simón se entera con Socia, su amigo, y Liberto, que su hijo es visto visitando la casa de Crisis, una cortesana, que inesperadamente muere. Y es en el funeral donde se enteran que el interés de Simón, de Pánfilo, era realmente Glicera, la hermana de Crisis, que venía de Andros, y por eso le llamaban Landriana. A Simón a Cremes le da por cancelar la boda, porque no está de acuerdo que su hija estuviera con Pánfilo después de eso, lo que enfurece a Simón. Pánfilo pensaba que finalmente pudiera ser feliz con Glicera, sin embargo Simón no está de acuerdo, porque es una mujer hermana cortesana. Sin embargo, en ese momento Simón se le ocurre una idea, esparcir un rumor falso de una boda con Pánfilo y Filomena para que de este modo la famosa Andriana, al darse cuenta, cuando vea a Pánfilo, termine su compromiso y después de eso se vaya. Davo va a buscar a Pánfilo para contarle la noticia y se expande el chisme en el pueblo al mismo tiempo. Pánfilo, incluso él mismo, se entera del chisme. Todos se enteran del chisme de la supuesta boda, excepto la que debe enterarse, Glicea, quien por alguna razón inesperada, no inesperada, está embarazada. Por esa razón no salió, no tiene idea de qué pasó en el exterior. Sin embargo, su criada Misis sabía muy bien lo que estaba pasando. Pero gracias a Pánfilo, cambia de opinión y decide no decir nada. Bueno, siempre y cuando se arreglen las cosas con su padre. Cuando Davo y Pánfilo van a la casa de su padre para ver qué es lo que está pasando con el rumor, se dan cuenta de que en el camino estaban Carino y Birria. Carino le confiesa que está enamorado de Filomena, a lo que Pánfilo responde que no le interesa a Filomena, que por él se la lleve. Carino se pone contento, pero le pide a su esclavo ir a espiarlo, porque no confía en él. En la puerta de la casa del padre de Pánfilo, Simón, Davo se da cuenta de que eso parece más bien una farsa. No se cree el cuento de que Cremes ya esté de buenas y convence a Pánfilo para que no crea tal boda. Es más, le dice que si su padre le menciona que si se casa, él dirá que sí, para quedar como buen hijo. Pánfilo lo piensa mucho, pero lo convence. Entonces, Davo le cuenta que cuando Carino se case con Pánfila, él estará libre. Una vez frente de Simón, su padre, este le pregunta a su hijo Pánfilo si está listo para casarse. Pánfilo responde que sí, sin dudar. Y el esclavo que Carino mandó espiarlos escucha todo. Cuando finalmente Davo y Simón se quedan solos, Simón le pregunta a Davo por qué se cambió repentino. A lo que Davo responde que las cosas salieron mal entre ellos dos. Simón no se la cree y decide comprobarlo por él mismo. Así que en ese momento va a visitar la casa de la Andriana, la cual está en labor de parto. Así es, motivo por el cual Simón escucha un quejido, pero intuye que es debido a que tiene el corazón roto porque ya no está con su hijo. Por su parte, él está convencido. Regresa a la casa, Simón escucha que toca la puerta. Es el mismísimo Cremes, quien también se entera del supuesto rumor de boda falsa de Pánfilo con su hija, y le va a reclamar. Simón le dice que lo hizo por el bien de su hijo. De este modo, le explica que él ya está dispuesto a casarse con Filomena, pero que Cremes sorprendido le dice que hay que hacerlo de una vez, y reanudan ambos los planes de boda.
Pánfilo escucha todo eso detrás de una puerta, perdón, Davo escucha todo esto detrás de una puerta y va a informarle a Pánfilo. En otro cuadro, Mrs. está en el pueblo y se encuentra con Critón, un familiar de la difunta Crisis, que estaba de paso en el pueblo por cuestión de negocios, y decide ir a visitar a Glicera. Finalmente, Davo encuentra a Pánfilo y le cuenta todo. Pánfilo se molesta y justo apenas que acaba de nacer su hijo. Entonces decide ir a pensar las cosas para ver cómo sale de todo este embrollo. Davo se siente culpable y decide hacer algo al respecto. Corre a casa de la Andriana y, con la ayuda de Mrs. la sirvienta, cree poder arreglar las cosas. Para esto le pide recién nacido. Mrs. se lo piensa, pero finalmente accede. Ambos van a casa de Simón. El plan es simple: dejar el recién nacido en el pórtico para crear un disgusto mayor y de este modo cancelar la boda. Sin embargo, son sorprendidos a medio acto. Davo se hace el desentendido y Mrs. huye. Cremes y Simón no se la creen y deciden averiguar qué es lo que está pasando. Para eso van a buscar a Pánfilo. Se enteran de que está en casa de la Andriada y deciden ir corriendo a buscarla. Davo intenta desesperadamente alcanzar a su amo para explicarle todo, pero es interceptado por Simón y Cremes, quien además lo amarran en un árbol para que no causen más problemas. Y de este modo corren a la casa de la Andriada. Finalmente llegan Mrs. con el bebé sanos y salvos y Pánfilo escucha pasos, que son claramente el par de viejos. En ese momento su padre Simón le exige cuentas de qué es lo que está pasando. Y a su encuentro sale Gritón. Les comenta que él es justamente familiar de Griselda. Créeme sorprendido pregunta si así se llama la presunta hermana de la Andriada, perdón, la presunta hermana de Crisis y la famosa Andriada. A lo que Gritón les responde que en realidad no es su hermana, sino su hermanastra, y que además no es ninguna Andriada, porque originalmente es de Atena. Ambos sorprendidos tienen curiosidad y preguntan cómo es posible eso. Gritón les comenta que hace tiempo un hombre y una niña naufragaron y llegaron a la costa de Andros. Él y su familia se encargaron de darles atención, sin embargo el hombre murió y la niña fue adoptada. Créeme sorprendido, le pregunta por el nombre de ese náufrago y Gritón le responde Fania. Ambos viejos se enloquecieron, puesto que ese era el nombre del hermano de Cremes que había fallecido, que se había desaparecido con su hija. Por un momento, Cremes pensó que esa mujer que estaba dentro de la casa podría ser su hija, pero inmediatamente recordó que su hija tenía otro nombre, a lo que Pánfilo rápidamente dice el nombre de la hija perdida de Cremes, Pasíbula. A lo que Cremes dice que ese efecto, esa es su hija, y de este modo todo se arregla. Acto seguido, Pánfilo va a buscar a Davo para desamarrarlo y contarle todo lo sucedido. Fin. Típico de una comedia, ¿no? Trama bastante forzada. Pero si piensas que la única influencia actual son las tramas forzadas, como las típicas novelas donde la protagonista es hija del terrateniente más rico, está siendo un error. James Joyce escribió una obra llamada Ulises en 1922, donde Leopold Bloom, un judío, vive por un día una auténtica odisea. Bueno, la intención del autor es reflejar con esto las dos ideologías más importantes de todo Occidente, es decir, la herencia griega y la herencia hebrea. Por herencia hebrea, sabemos que es prácticamente lo que es el cristianismo. Sin embargo, cuando hablamos de herencia griega, hablamos de todo, porque todo tiene que ver con lo griego. Y más importante aún, es en este punto donde la historia se vuelve comedia, pero no del cuento, nuestra historia de verdad. Verás, los griegos lo sabían casi todo. En particular por estos hombres, los griegos literalmente lo supieron todo 2000 años antes de ahorita. ¿Cómo? Su conocimiento en matemáticas les permitió comprender cosas bastante avanzadas para la época. De hecho, todo eso se revisa hoy mismo en bachillerato. Es así como ellos supieron desde hace más de 2000 años las redondeces de la Tierra. No solo eso, el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna, la distancia de la Tierra a la Luna. Y por si fuera poco, también conocían el modelo heliocéntrico. ¡Wow! Estos tipos lo tenían todo. Y eso hace más de 2000 años antes de nuestra era. ¡Wow! Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Es en este punto donde la realidad superó la comedia. Verás, Aristóteles era el filósofo más famoso de todos. Sí, sin embargo, no siempre estaba en lo correcto.
En su momento se le ocurrió pensar que si la Tierra no se movía, entonces él no tendría movimiento. Si no existe movimiento, la Tierra no se mueve. Por lo tanto, la Tierra está en el centro inamovible. Pero no fue Aristófanes que se encargó de convertir a este filósofo en un sofista, sino fue el tiempo. Así es. Esperemos que el tiempo no sea muy severo con nuestras nuevas generaciones, porque puede que algo parecido ocurra ahorita mismo. Así es. En cuanto a las obras de Terrencio, su fundamental elemento es el respeto hacia los padres, hacia los amos, hacia las mismas ideologías. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Hijos no muy bien educados, que curiosamente son alumnos muy respetuosos y muy probablemente pasen a ser individuos con una falta de respeto sana por la autoridad. Y esto puede provocar que a la larga tenga repercusiones en el trabajo, su matrimonio e incluso en su rol de padres. Pero bueno, esperemos que el tiempo no sea muy severo con nosotros. Y ya saben, cualquier especie de comedia que vean, se las debemos a los griegos. Me divertí mucho haciendo esto. No estoy muy enterado cómo son los derechos de autor, así que tuve que hacer los dibujitos cada uno con una plumita especial. Una experiencia bastante divertida y espero se diviertan también escuchando estas tonterías. Chao.